Un ex alto funcionario público escondiendo millones de dólares en un convento. Un espectacular operativo policial. Una abogada más conocida por sus sugerentes fotografías que por su trabajo judicial. Y dos expresidentes de la República, uno fallecido que según muchos están involucrados en un increíble caso de corrupción. No es un guión cinematográfico, es la realidad argentina que en los últimos meses se vio sacudida por esta trama. Viajamos a ese país y conocimos los hechos que hoy son protagonistas de un nuevo Reportajes 24. José López, detenido. Un ex viceministro de Argentina. De tanto dinero y... El caso que golpea y sacude a la Argentina, que conjuga muchísimo dinero y más poder. Si un guionista lo escribe, yo creo que un director de cine le dice es demasiado, ¿no? Un guión que para muchos no vería la luz, y no solo porque involucra a las más altas ex autoridades del pasado gobierno trasandino, sino porque contiene ribetes impactantes y, por qué no decirlo, también increíbles. Hay una tapa, abajo hay algo, como que hay tierra. Me parece que a usted lo argentino ya no lo espanta nada. Y estamos acostumbrados. Cinematográfica historia en la que tiene un rol principal el exsecretario de Obras Públicas de Argentina, protagonista de un caso que suma y suma toda clase de calificativos. Teoría pornográfica. José López es su nombre, el hombre que transformó un convento en una verdadera bóveda que albergaba dinero y artículos de origen ilícito, el mismo que fue sorprendido lanzando bolsos llenos de billetes, alrededor de 9 millones de dólares, al interior del monasterio. Quien fuera arrestado por este hecho, quien hoy acusa problemas mentales y que decidió contratar para que lo defendiera a una cantante tropical, la abogada hot, como le dicen por estas fotos, a Fernanda Herrera en Argentina. Una causa que ha sido de gran conmoción social en la Argentina. En momentos que la corrupción copa titulares y portadas en Sudamérica, cuando se habla de escándalo en Brasil, de irregularidades en Venezuela y de crisis de confianza en Chile, Argentina nos vuelve a sorprender. El país en donde por estos hechos se buscan responsabilidades al más alto nivel, en donde muchos escriben la palabra corrupción con letra K, la que identifica a uno de los periodos gubernamentales más polémicos de la historia reciente de este país, con la que comienza el apellido Kirchner. Son dineros que se conectan con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández. Definitivamente. Estamos viendo en imágenes a la presidenta de la Nación, acompañada por el secretario de Obras Públicas, José López. ¿Quién es José López? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Por qué se le considera un exfuncionario K? Esos que por años apoyaron y ocuparon importantes cargos en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Bueno, López pertenece al club, 26 años trabajando con ellos, desde el 90 con el Néstor intendente, el mismo que lo nombró secretario de Obras Públicas cuando se convirtió en presidente de la República, ratificado luego por Cristina, función que desempeñó hasta el año 2015. José, contanos, ya que te veo micrófono en mano. Un nombre muy conocido en Argentina, pero su fama total llegó el pasado 14 de junio, cuando por motivos que son investigados, interrumpió la calma de la localidad de General Rodríguez, distante unos 50 kilómetros de Buenos Aires. Estas son las primeras imágenes de José López, detenido. Así era trasladado. Ese día fue arrestado tras trasladar en su vehículo bolsos repletos de dinero, tanto que a la policía le costó 22 horas contarlo. Un botín compuesto por euros, billetes de origen norteamericano, japonés y de Qatar. Encuentran infraganti con una cantidad de 6 bolsos, una valija, un arma de fuego. 9 millones de dólares que comenzó a arrojar a un convento, el que se asocia a un fallecido obispo muy cercano a los Kirchner, monasterio que en más de una oportunidad fue visitado por altos funcionarios del gobierno anterior y por miembros de la propia familia K. López lo visitaba a menudo. Cuentan que el superior de López, Julio De Vido, había estado en ese monasterio por lo menos 3 o 4 veces antes. Cuentan que la gobernadora de Santa Cruz, ex ministra de Desarrollo Social y hermana del expresidente Alicia Kirchner, también tenía algún vínculo con la gente del monasterio, pero no hay mucha más información. Viajamos al convento, el que no dejó de crecer, aunque solo 2 religiosas, una de 94 y otra de 35 años, eran las únicas que utilizaban estas dependencias. Una de ellas entregó testimonio y así relató lo que les decía López cuando estaba acorralado. Y ahí López es muy bueno, pero estaba medio loco. Dijo, me van a robar, eso. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo robé dinero para que me ayudar acá. Ajá. ¿Y qué quiso entrar al monasterio?
Claro, pero yo iba preso. ¿Usted sabe el nombre de él? Del hombre este hombre que había enloquecido, dice usted. José López. López no solo habría reconocido el robo, sino que también habría tratado de sobornar a los policías. Un tema que no gusta a los vecinos, que vieron cómo la tranquilidad se quebró de golpe. ¿Y ese día vieron algo extraño? Bueno, lo dejo. Así algunos muy reacios a hablar, otros comentan lo que se veía en el lugar. Yo trabajé acá ¿adentro? Más de un año, sí. ¿Qué hacía acá? Yo hago mantenimiento de parques, quintas. ¿Es cierto que aquí venían autos muy lujosos? ¿Ustedes que son vecinos lo pudieron apreciar alguna vez? Sí, siempre se vio, pero uno nunca sabe quiénes son porque son autos polarizados. Como siempre hubo misa, hubo mucho movimiento de gente, así que... Movimiento normal para los vecinos, pero todo cambió hace un par de semanas. López copó portadas. Definitivamente el exsecretario de Obras Públicas no venía a rezar al convento. Se encontraron 2 criptas y una tercera con escombros que todavía hoy la hipótesis de los investigadores es que pueden haber sido usadas para guardar dinero en efectivo. Este es el ahora famoso convento de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. A mi espalda se mantiene la presencia policial, un lugar que está absolutamente cubierto. En la parte superior, un alambrado de púas. El pasado 14 de junio, José López llegó hasta este lugar y comenzó a lanzar estos bolsos con dinero, lo que habría llamado la atención de una persona. Esa persona se comunicó con los teléfonos de emergencia. Lo llamativo de esta historia es que a él se le consultó su identidad. No la quiso dar y a cambio solo dijo que esa llamada la había hecho Jesús. Esa fue la primera versión, cuando todo era dudas, cuando se especulaba que incluso en este operativo habían participado organismos de inteligencia de Argentina. Lo cierto es que el denunciante sí se llamaba Jesús Ojeda, el pollero, el hombre que vendía pollos en el sector, vecino que denunció el extraño hecho. ¿Qué relación tiene con este caso esta mujer? Una cantante de música tropical, protagonista de estas fotos que años atrás coparon hojas de diarios populares, las mismas que luego de conocerse el escándalo se trasladaron a las páginas político-judiciales. López, mi defendido en este momento, se negó a declarar. Así es, Fernanda Herrera se transformó en la abogada de José López, el mismo que hoy no quiere entregar su testimonio porque acusa problemas psiquiátricos. Él está medicado, entonces él no se encuentra en condiciones para poder prestar declaración. Desde que tomó la causa, Herrera se convirtió en figura en Argentina, requerida con el mismo entusiasmo por programas periodísticos y también de la farándula. Esta es la abogada. Es que en el vecino país, ella es conocida como la abogada hot por este tipo de fotografías y como Alfanito, por su parecido con la ex vedette Graciela Alfano. Lo tomo, pero bueno, yo tengo mi propia identidad, obviamente. Pero lo toma con humor. No tengo por qué enojarme. Otra vez te perdoné. Sus primeros pasos en la abogacía los inició hace 10 años según su versión, aunque muchos dudan de eso y aunque aseguró que su carrera artística, la que compartía con su trabajo judicial, la dejaría para dedicarse completamente a la causa, finalmente dijo no más. Herrera renunció hace solo horas a ser la abogada de López, acusando diferencias con la mujer de este y anunciando que será parte del show de Marcelo Tinelli. Obviamente uno no se puede resistir a una figura tan importante como es Marcelo, tan querido y tan exitoso. Así la defensa por enriquecimiento ilícito al que se puede sumar lavado de dinero la tomará otro profesional. Aún así su testimonio es importante porque es de las pocas personas que ha podido hablar con José López. Las pruebas son irrefutables, él es culpable. Si es culpable lo va a tener que determinar el juez. No hay reconocimiento del hecho, pero un dato apunta a ello, porque una de las estrategias de la abogada era apelar a la figura del arrepentido, un resquicio para obtener atenuantes, pero que requería un importante paso previo. Para eso hay que reconocer primero la culpa. Y hay que reconocer. Investigación que suma más elementos a los costosos relojes, joyas y oro que también fueron encontrados en el convento. Se suma el arma que portaba López ese 14 de junio. Un fusil calibre 22, no es un arma de guerra, pero la ves y es una ametralladora. El periodista Nicolás Wiñansky es conocido por sus investigaciones que hablan de la ruta del dinero K, altas sumas de origen irregular con las que se habrían enriquecido los Kirchner, autor de La Dueña, el libro que habla de ocultos y negros negocios de Cristina Fernández. Los Kirchner, insisto, el patrimonio, como preguntabas antes, creció 1200% solamente en la gestión presidencial.
Wiñaski, el mismo profesional al que le envolvieron su vehículo con cables cuando acusaba al gobierno anterior, a quien le intervinieron su computador y debió contar por un tiempo con custodia policial, no deja de entregar datos que vinculan a López con otras exautoridades y con la propia familia Kirchner. Con Julio De Vido, que fue el superministro de todos estos años, que manejó la energía. Julio Miguel De Vido. José López era un subordinado de Julio De Vido. Es gente que hace 26 años o 3 décadas que cobra sueldos públicos y son todos millonarios. Julio De Vido, ¿lo recuerda? Pero no me siga, él no te va a vuelve a tocar. El hombre a quien perseguimos en 2005 y 2006 luego que Argentina anunciara que no enviaría gas a Chile por una crisis energética. Su nombre siempre ha estado en la palestra, más si alguna vez calificó al detenido López como su brazo derecho. A mi mano derecha, en materia de obras públicas, que es José López. Calificativo que olvidó cuando su exsecretario de Obras cayó en la cárcel. Era su mano derecha. Eso es un comentario que hacen ustedes, no era mi mano derecha. Usted aparece. Y es que a López lo han dejado solo y son muy pocos los que ponen en duda su responsabilidad. La propia expresidenta de Argentina en redes sociales se desligó de todo y el mismísimo Frente para la Victoria, la agrupación que reúne a los kirchneristas, se ha dividido como jamás había ocurrido. Bueno, estoy indignada absolutamente, es un hecho realmente injustificable. No hubo absolutamente nadie que saliera a respaldarlo. ¿Cuánto se especula acá de la información que manejaba Cristina Fernández? Muchísimo, se especula muchísimo, el periodismo en particular remarca mucho eso. La gente, por lo menos la gente que votó el nuevo gobierno está convencida de que la presidenta sabía, la expresidenta, perdón. Coletazos políticos de este caso que involucra a un exalto funcionario, a un convento, millones de dólares y la denuncia de un hombre llamado Jesús. Lo denunció Jesús, que vende pollos, a López, el que le pagaba las obras a Lázaro, que por ahora no resucitó. Wiñaski ahora nos habla de Lázaro Báez, otro nombre que afecta a los Kirchner, el testaferro de esa familia como le dicen en Argentina, socio de los K, en el rubro inmobiliario, otro millonario que hace solo años tenía muy poco y que habría conseguido su fortuna en el periodo de Néstor y Cristina. Y Lázaro Báez se transformó en el segundo terrateniente de la Patagonia, después de Benetton. En muy poco tiempo. En 12 años. Tiene estancias en el sur que equivalen a 21 capitales federales. Lázaro Báez era dueño de 3 aviones privados, de 1.500 autos, y Mick Jagger tiene 3 aviones privados. Y la lista continúa. Quien se ganara prácticamente todas las licitaciones para construir obras en la provincia de Santa Cruz, el reducto Kirchner, muchas de ellas que quedaron sin terminar. Fue dinero que hacía un círculo. Los Kirchner, que eran socios amigos de él, le daban dinero desde el Poder Ejecutivo. Lázaro Báez lo cobraba y parte de esa plata volvía a las cuentas privadas de los Kirchner. ¿Qué relación podría tener Lázaro Báez y José López? En el caso de Lázaro Báez es un empresario concesionario de obra pública y en el caso de José López era el secretario de obra pública, el hombre que negociaba los precios con los empresarios. En ese caso podría haber una conexión. Y así son muchos los argentinos que apuntan a quienes dirigieron el país por 12 años. En la realidad, ojalá que se destape todo y la gente vaya presa. El periodo que inició el fallecido presidente Néstor Kirchner. Es realmente algo terrible lo que se está descubriendo. El ciclo que concluyó Cristina Fernández. Ella es la punta del iceberg. De ahí para abajo supongo que sabía de todo lo que pasaba. La misma que también ha sido involucrada e imputada por otros casos. No tengo miedo ni les tengo miedo. Y aunque la expresidenta mantiene un fuerte respaldo entre muchos incondicionales, los últimos casos conocidos han provocado muchas dudas y varias detenciones de altos exfuncionarios y cercanos a la familia acá. Hoy están presos en Argentina Lázaro Báez, José López está detenido y Ricardo Jaime, que fue el secretario de Transporte, está detenido también. Otra de las manos derechas de Néstor y Cristina Kirchner, que los acompañó también desde hace 3 décadas. Así en momentos que casos de corrupción sacuden a Sudamérica, este país se vuelve un emblema por la espectacularidad de los hechos, por sus aristas, por los personajes que están involucrados y por los que podrían estar. Son dineros que se conectan con el kirchnerismo. Definitivamente. Sucesos que perfectamente podrían ser parte de un guión, de una novela o de una película. Y es que definitivamente en Argentina la realidad superó a la ficción. Y la superó con creces sin duda y la trama continúa a la espera de que se despejen otras interrogantes. ¿Estaba o no involucrada la familia Kirchner? Y si es así, ¿hasta qué punto? Bueno, algunos son cautos, pero otros aseguran que es solo cosa de tiempo, que a medida que vayan cayendo y sean investigadas otras ex autoridades del gobierno pasado, se van a conocer los reales vínculos entre Néstor Kirchner, Cristina Fernández y los casos de corrupción que hoy golpean a la Argentina.
En Buenos Aires, Michael Brearley, Ivonne Pino e Ignacio Uribe para 24 horas. Internacional.